Y si hay algo que ha sido noticia estos últimos días a nivel mundial es la distribución de las vacunas contra el COVID-19 y por supuesto la llegada a nuestro país. De hecho, hoy hubo una conferencia de prensa del MINSA donde aclaraban cuáles serían estos grupos prioritarios con los que se comenzaría la vacunación. Pero hoy en el noticiero estelar de Next Noticias vamos a profundizar más en esto, así que les voy a dejar primero esta nota que les he preparado antes de una interesante entrevista. En un tiempo récord de 10 meses, la vacuna contra el coronavirus de la alianza estadounidense-alemana Pfizer-BioNTech ha pasado de ser un concepto a una realidad. La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido ha dado su aprobación para la distribución a su población, lo que ha convertido a este grupo de países en los primeros a nivel mundial en recibir una vacuna. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, decidirá aprobar o no la vacuna a partir del 10 de diciembre. Su homóloga en Europa, la Agencia Europea de Medicamento, EMA, lo tiene previsto el 29 de este mismo mes. En el plano nacional, la viceministra de Salud, Ivette Berrío, ha declarado que se ha firmado con los desarrolladores de vacunas cantidades proyectadas para inmunizar alrededor del 80% de la población, de manera escalonada. Las primeras 450,000 dosis de las vacunas compradas a Pfizer llegarán en el primer trimestre del 2021 y serán distribuidas a los grupos prioritarios, entre ellos los funcionarios de salud, seguridad nacional, adultos mayores de 60 años y adultos con enfermedades crónicas, y se exceptuará la colocación de esta a los niños menores de 12 años y mujeres embarazadas. Informó para ustedes Madeleine Guevara, Next Noticias. Y como les había adelantado, pues hoy tengo conmigo a través de Zoom al doctor investigador clínico con más de 30 años de experiencia, el doctor Eduardo Ortega Barría. ¿Cómo está? Bienvenido a Next Noticias. Gracias por la invitación, Madeleine. Habíamos hablado hace algunas semanas de estas noticias que nos daban las empresas de biotecnología, Pfizer, Moderna, la de Sputnik 5, la Sputnik V, y veíamos tal vez alguna clase de luz al final del túnel. Hoy ya estamos viendo, se está hablando de la entrega de las vacunas de Pfizer en el primer trimestre del próximo año. Ya se aprobó en el Reino Unido para que a partir de mañana se distribuyan a la población. En Panamá, ¿cómo funciona la aprobación de una vacuna? ¿Es necesario que pase solamente por los entes reguladores en Estados Unidos y en Europa? ¿O aquí en nuestro país, cómo sería? Gracias, Madeleine. El ideal es que sea primero aprobada por una autoridad regulatoria de referencia. Cuando hablamos de referencia, hablamos de la Agencia Europea de Medicamentos, hablamos de la Agencia de Medicamentos y Drogas de los Estados Unidos y Norteamérica, la FDA, o hablamos de la OMS, por ejemplo. Panamá ya tiene un proceso, de hecho, en este fin de semana el Ministerio de Salud y el Departamento de Farmacias y Drogas nos informaron que ellos ya tenían un proceso en el cual una vez haya una aprobación de una autoridad regulatoria de referencia por la necesidad de la situación pandémica en la que nos encontramos, ante la ausencia de una solución alterna, se aceptaría esa aprobación regulatoria de referencia y tendría una aprobación expedita en nuestro país. Doctor, se habla pues de un grupo prioritario, se hablan de los grupos prioritarios con los que comenzaríamos esta vacunación en el primer trimestre del 2021, pero también se hablan de excepciones. Hay un debate en redes sociales acerca de la excepción a estos pacientes o personas que viven con VIH-Sida. Se habla también de los que tienen alergia al huevo. ¿Hay alguna explicación para estas restricciones? Creo que esta comunicación probablemente no fue muy precisa, Madeleine, ¿no? A ver, hoy tenemos información con datos de seguridad y eficacia desde los 16 años hacia arriba, ¿ok? También hay ya dos compañías que están realizando estudios de investigación en niños entre los 12 y los 15 años de edad. Lo que nosotros esperamos es que la FDA
apruebe probablemente el 10 de diciembre o en las siguientes horas del 10 de diciembre la recomendación de uso de urgencia por arriba de los 16 años de edad. Y posteriormente vendrán los datos en niños entre 12 y 15, que va a depender de cómo se comporte la epidemia para poder reclutar a los grupos necesarios para tener los datos para esa recomendación. En cuanto a los individuos con VIH-Sida, estos han sido incluidos en los estudios de investigación. Cuando revisamos recientemente la recomendación en el Reino Unido, estos individuos están incluidos para la vacunación. Estas personas son tratadas, estas personas tienen un número de linfocitos adecuado, tienen una carga viral manejada, son personas con una enfermedad crónica que está siendo manejada adecuadamente y estable. No hay contraindicación para vacunar a las personas con VIH-Sida. Deben ser incluidas en la vacunación regular del programa de inmunización. En cuanto a la alergia al huevo, nuevamente es una comunicación probablemente no precisa. Estas son vacunas sintéticas totalmente. Esto se realiza en el laboratorio, en un matraz de vidrio. Ahí se agregan los componentes y se sintetiza la vacuna. Esto no necesita células en el laboratorio, no necesita medios de cultivos especiales y no se realiza la vacuna, no se desarrolla en huevo. Por lo tanto, no hay ninguna contraindicación de las personas alérgicas al huevo. El día de hoy, las personas que no recibirían la vacuna por falta de información serían las mujeres embarazadas y serían, por el momento, los niños menores de 16 años, entre 12 y 15, hasta que tengamos esa información, y posteriormente quizás también los niños menores de 12 años de edad. Ok, entonces estamos esperando que se tengan los análisis de estos estudios para entonces poder aprobar esa aplicación en estos sectores de la población. Así es, por eso es importante que aquellos que estemos en los grupos que van a recibir la vacuna inicialmente, acudamos a vacunarnos, porque a través de la vacunación de este número de individuos vamos a poder proteger a aquellos que no se vacunan o que no responden a la vacunación. Eso se llama solidaridad. Eso significa que la inmunidad colectiva, la inmunidad de rebaño, va a permitir que si en tu casa tienes niños menores por ahora de 15 años de edad y tú te vacunas, vas a poder proteger a aquellas personas. De nuevo, primero, grupos prioritarios, es importante manejar las expectativas. Todas las vacunas no van a llegar al mismo tiempo. Esperamos que en el primer trimestre, quizás entre febrero y marzo, comiencen a llegar las primeras dosis de vacuna. Primero va a llegar AstraZeneca, va a llegar Pfizer. Estas son las primeras vacunas. Subsecuentemente, muy poquito después, quizás unas semanas después, va a llegar AstraZeneca. AstraZeneca va a estar entregando consecutivamente en varios meses seguidos diferentes dosis de vacuna. Después va a llegar Johnson & Johnson, es una vacuna importante porque es una sola dosis, nos permite llegar a las áreas más apartadas del país, y posteriormente van a llegar las vacunas de COVAX, que todavía no sabemos exactamente cuál es porque ellos tienen un portafolio de 9 vacunas y en la medida que alguna de esas vacunas se licencie, nos va a llegar esa vacuna. Vamos a tener entonces probablemente 4 vacunas diferentes, entre 3 y 4 vacunas diferentes. Algunas se almacenan a menos 70 grados centígrados, otras las vamos a poder guardar entre 2 y 8 grados centígrados, van a ser más fáciles de llevar a los centros de salud y policlínicas, y otras las vamos a poder llevar muy probablemente a las áreas más apartadas del país, y es una sola dosis. Eso nos permitirá no tener que regresar, por ejemplo, a las comarcas indígenas, ya que con una sola dosis estarían protegidos. Doctor, acaba de tocar muchos temas que me gustaría profundizar. Por ejemplo, de la vacuna Johnson & Johnson, ¿qué sabemos? Bueno, ellos están haciendo un estudio muy grande, 60,000 sujetos. Ellos están en fase 3. Ellos utilizan un vector de adenovirus. Este es un virus que ha sido modificado para que no produzca síntomas, y este virus acarrea la información necesaria para que las células produzcan la vacuna. Tenemos estudios de fase 1 o 2 con esa vacuna, y sabemos que la vacuna, por los sujetos que han sido publicados, es segura y es inmunogénica. Pero no tenemos todavía el dato de la eficacia de esa, por ejemplo. No. Okay. Nosotros esperamos que ellos tengan datos de eficacia
y esto depende, Madeline, de que las personas que están en el estudio se enfermen, lamentablemente así es esto, y ellos puedan entonces evaluar los resultados. Esto está proyectado para que ocurra muy probablemente en los primeros meses del próximo año. Enero muy probablemente tendremos datos de Johnson & Johnson. Yo espero que la eficacia sea muy alta, ya que tenemos datos de otras vacunas de vectores virales con eficacias muy altas, así que yo espero que sea muy parecida lo de esta vacuna. La inmunidad de rebaño, doctor, ¿cuánto tiempo nos podría tomar llegar a esa anhelada inmunidad de rebaño en la que tengamos una población que ya se haya enfermado y que esté vacunada para que podamos decir que el virus está tal vez controlado? Yo repito el mismo mensaje de siempre, tenemos que convertir la vacuna en vacunación. Tenemos que poner esa vacuna en el brazo. Esto va a depender de varios factores, Madeline, que las vacunas lleguen al país, la distribuyamos, comenzamos la vacunación, que las personas acepten vacunarse, que alcancemos un número alto de personas vacunadas. Esto significa aproximadamente 70% de la población debe estar vacunada. Primero, Madeline, vamos a ver una disminución de los casos graves, porque primero vamos a vacunar al grupo de salud, el que trabaja en los hospitales, policlínicas y centros de salud, enfermeras, tecnólogos, mayores de 60, enfermedades crónicas. Lo primero que tú vas a observar es que va a haber una disminución de las formas graves de la enfermedad, una disminución de la hospitalización. Y en la medida que comencemos a vacunar a más personas, va a haber una reducción del número de casos que está ocurriendo en el país progresivamente. ¿Cuándo eso se va a lograr? Bueno, nosotros tenemos un programa de vacunación con muchísima experiencia. La licenciada Hewitt, que es la que lo lidera en el PAI, así se conoce el programa, tiene experiencia muchos años en este programa. Así que yo esperaría que si las vacunas llegan a tiempo, se entregan adecuadamente, porque esto depende del que las produce, y nosotros comencemos a vacunar, comencemos a ver un efecto de la vacunación, yo diría para finales del del año 2021. De nuevo, vamos a tener que continuar con la mascarilla, vamos a tener que continuar en nuestra burbuja del hogar, el distanciamiento social y evitar la aglomeración, pero vas a comenzar a ver reducción de casos graves, reducción de hospitalización, reducción de casos en la terapia intensiva y posteriormente reducción del número de enfermos en nuestro país y de personas positivas en nuestro país. Doctor, algo que nos preocupó apenas escuchamos de la vacuna de Pfizer era que menos 70 grados era el lugar donde tenían que guardarla, tenía que estar en esa temperatura para poder guardarla y que ella no pierda su efectividad. Se están construyendo ya estos cuartos fríos, no sé si así se llama, para poder mantener la vacuna, porque de eso también depende que podamos dar a la vacunación a la gente. El país está haciendo una inversión importante de varios millones de dólares para construir un cuarto frío en la ciudad de Panamá grande, 160 metros cúbicos. También se están adquiriendo 4 cuartos fríos adicionales que van a estar localizados en lugares estratégicos de las 15 regiones que se tienen para vacunación, y además se están adquiriendo 15 refrigeradores de menos 70. Recordemos, sí, la vacuna de Pfizer se van a comprar inicialmente un poquito más de 3 millones de dosis, pero vienen otras vacunas también que van a comprarse 1 millón de la vacuna de AstraZeneca, un poquito más de 1 millón de la vacuna de COVAX, así que no todas hay que almacenarlas a menos 70, pero ya ese proceso se inició, los fondos están garantizados y solo falta que los refrigeradores comiencen a llegar al país. Lógicamente no tendremos un programa de vacunación con la vacuna de menos 70 si no tenemos la cadena de frío preparada, pero eso todo está en proceso y debe estar aquí antes de que la vacuna llegue entre el mes de febrero y marzo. Doctor, una pregunta que podrá sonar tonta. La persona que se inyecta al principio con la Pfizer va a tener garantizada a las 3 semanas su segunda vacuna para que pueda ser efectivo. Así es, son 2 dosis de la vacuna. Una de las vacunas se pone primera dosis y después 3 semanas después la segunda. La otra 4 semanas después se pone la segunda dosis. Hay que administrar la misma vacuna, tiene que ser utilizada
para las 2 dosis que se van a administrar. Las personas van a tener garantizada su segunda dosis y es importante que se cumpla ese requisito de 2 dosis. Una dosis no es suficiente. La primera dosis prepara tu sistema inmune para que tus células comiencen a preparar la producción de anticuerpos. La segunda dosis hace que haya un refuerzo de esa respuesta inicial. Se producen títulos altos de anticuerpos. Mientras más altos, más van a durar los anticuerpos y por eso necesitas que se administren las 2 dosis de la vacuna. Sé que el coronavirus es un virus nuevo. No sabemos todavía qué tiempo de inmunidad nos van a dar estas vacunas, ¿cierto? No sabemos. Lo que sabemos el día de hoy por la infección natural es que por lo menos hay 6 meses o 7 meses de duración de los anticuerpos con la infección natural. Frecuentemente, Madeline, las vacunas mejoran la respuesta inmune que la infección natural produce. Por lo que hemos visto de estas vacunas, se produce una respuesta de tipo producción de anticuerpos, pero también se produce una respuesta inmune de tipo celular. Tenemos células muy importantes en nuestro cuerpo que nos ayudan a defendernos. Así que hay una combinación de esas 2 defensas de nuestro sistema inmune y yo soy bastante optimista de que esta respuesta inmune de estas vacunas va a durar más de un año o algo más de un año. Así que esperemos y veamos, esto hay que demostrarlo. Es bueno que en Inglaterra estén comenzando mañana a vacunar, es bueno que los Estados Unidos de Norteamérica estén vacunando a finales de este mes. En Inglaterra nosotros pensamos que va a haber aproximadamente 2 millones de personas vacunadas para finales del año. En Estados Unidos va a haber varios millones más. Toda esa información le ayuda a los expertos en Panamá, el CONAPI, el programa de inmunización, para ver qué está sucediendo, qué retos han tenido, qué tan segura está siendo la vacunación. Y ese proceso nos va a ayudar a nosotros a aplicar ese conocimiento previo para implementarlo en nuestro país. Doctor Ortega Barría, siempre un placer conversar con usted. Muchas gracias por este tiempo y por toda esa información valiosa que le ha compartido a nuestros televidentes. Gracias por la invitación, Madeline. Buenas noches.